Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando el primer capítulo de Fuimos tan modernos. Este es un programa de conversación, vamos a hablar de personajes históricos, lo vamos a conectar con la vida diaria, con el management, con la vida empresarial, pero sobre todo lo vamos a pasar bien en conversaciones con grandes invitados. Yo hoy tengo acá, para el primer capítulo, un invitado, pero de lujo, de lujo. Una persona vinculada al mundo de los deportes, al mundo de los espectáculos, ha sido gerente general de numerosas compañías, así que con un gran privilegio dejo en esta conversación, vamos a conversar, no lo dejo, presento acá a Cristian Aubert. Cristian, bienvenido a Fuimos tan modernos. Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar aquí en este primer programa, feliz de poder acompañarte y muy honrado de la invitación y feliz de que podamos conversar un poco del mundo del deporte, del entretenimiento y de todos los temas que puedan ir apareciendo hoy día en esta conversación tan entretenida. Cierto, porque además vamos a hablar de un personaje histórico que es una leyenda tanto en los negocios como en el deporte, ¿no? Una leyenda alemana, ciertamente. Así es. Ni más ni menos que don Adi Dassler. ¿De dónde viene tu vínculo con el personaje o tu interés o tu vinculación con la historia de este gran personaje? La vinculación viene a partir de la época de la universidad, cuando yo estaba en tercer año. Nosotros teníamos que hacer una práctica universitaria y yo tuve la posibilidad de hacer mi práctica en la empresa Donors, que era la empresa que representaba en Chile a Adidas los últimos 20 años. Ya. Y en esa práctica me tocó un poco conocer cómo funcionaba este mundo del deporte desde la mirada local y el hombre mito, digamos, de esta compañía era Adi Dassler. Ya. Adidas viene de la mezcla de Adi, que era el nombre del fundador, y Dassler, que era su Adi por Adolf, digamos, ¿no? Y Dassler por su apellido. Entonces Adidas es la mezcla de Adolf, diminutivo Adi, y Dassler, las primeras tres letras de su apellido. Además, un nombre que después fue complicado, Adolf, ¿no? Porque claro. En Alemania fue prohibido, fue dejado de lado, digamos. Así es. Oye, bueno, él es un tipo además de legendario, tiene una característica que nos llamó la atención, que vamos a conversar pronto, que era un experto técnico de alguna manera, ¿no? Un obsesivo con la técnica, con la innovación, alguien que dedicó su vida al mejoramiento del desempeño de los deportistas. Bueno, nació en 1900 en una ciudad que no puedo pronunciar, pero yo creo que tú puedes pronunciarla. Sí, Adi nació en 1900, tal cual como dices tú, Ale, una ciudad alemana cerca de Nuremberg que se llama Herzogenaurach, una ciudad chiquitita, muy bonita y que siempre tuvo mucha relación con el mundo de la zapatería, de la fabricación de calzado. Adi viene de una familia donde su papá era fabricante de zapatos, por lo tanto él tiene ahí una historia por ese lado. Y por otro lado se casa con una mujer que el papá de ella era fabricante de hormas. Las hormas son la base para la construcción de cualquier zapato. Entonces, claramente es una familia que está muy metida en ese mundo de la zapatería, que después se transforma en zapato deportivo, en calzado deportivo. Claro. Y él, también sabemos que él trabajó con su hermano en algún momento y eso provocó una división que fue muy famosa. Pero desde un comienzo él se dio cuenta de algo que me parece, visto ahora parece obvio, pero en ese tiempo él se dio cuenta de que cada especialidad deportiva, cada disciplina, usaba el mismo tipo de zapatos, el mismo tipo de calzado, digamos. Él fue, entiendo yo, uno de los primeros que decidió especializar, ¿no? Los calzados por disciplina. Sí, según lo que yo sé, él lo que lo motivaba, lo que lo desafiaba mucho, era poder mejorar el rendimiento deportivo de los atletas. Esa era como una ilusión que él tenía. Y como buen fabricante de zapatos, el zapato de fútbol,
toperol como lo conocemos hoy día, era lo más cercano al zapato de uso permanente, entonces, o de uso diario, cotidiano. Entonces, un poco lo que hizo él fue tratar de buscar una forma de desarrollar este zapato de uso cotidiano con algunas características que le permitieran durabilidad por un lado y mejor agarre, mejor tracción por otra. Y ahí es donde sale él con sus primeros zapatos de fútbol. Perfecto. O sea, fue como la primera parte de su desarrollo. Y la siguiente, una vez que se dio cuenta de que esto funcionaba y efectivamente los jugadores de fútbol se agarraban mejor en la cancha, él dijo, bueno, si esto está funcionando en el mundo del fútbol, ¿por qué no va a funcionar en el mundo del atletismo? Claro. Entonces lo que él hace es trabajar este zapato ya en un formato distinto, más liviano, y buscar en el fondo una alternativa de agarre que es más relacionado en el fondo a un clavo, ¿eh? Por eso siempre se habla de los zapatos de atletismo como los clavos. Claro. Porque inicialmente los zapatos eran con clavos. Es literalmente un clavo. Literalmente el clavo, claro. O sea, yo no sé si era literalmente que le pegaban un martillazo, pero sí, en el fondo, era lo que salía de la suela hacia afuera, era un clavo. En esa época, a diferencia de lo que es hoy día, cuando uno ve las pistas de atletismo, que son todas pistas en el fondo de estos materiales nuevos, en el fondo aglomerados de plásticos y de evas y qué sé yo, en esa época eran de ceniza, eran de tierra. Entonces era importante en el fondo, para poder afirmarse en la tierra, que tuviera en el fondo estos clavos lo más largos y lo más filudos posible. Un poco... Y él con eso entonces él empezó también a darse cuenta de que los resultados de los atletas que usaban su calzado mejoraban, ¿cierto? De hecho, en los Juegos Olímpicos se empezó a notar que empezaron a romper récords atletas que usaban calzado Adidas. Sí, yo creo que lo que empezó a pasar es que la mejora en el confort, digamos, del pie, más el agarre, más el peso y más la calidad de los materiales, fue permitiendo en el fondo que los atletas pudieran hacer deporte de manera más cómoda y al mismo tiempo ir mejorando los resultados. Yeah. Entonces, yo creo que en este mundo del desarrollo de la tecnología asociada al deporte, yo creo que él fue una persona evidentemente fundamental, porque fue capaz de pensar en el fondo cómo poder mejorar este zapato que era pesado, que era duro, que imagínense, en esa época los zapatos eran de cuero y el cuero mojado se endurecía. Entonces, aparte de incómodo, aparte de duro, era pesado. Entonces, evidentemente el rendimiento iba a ser menor, por muy bien preparados que estuvieran los deportistas. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos zapatos livianitos, donde solamente en el fondo donde se le daba un poquito más de peso era en la planta y en estos clavos que permitían agarrarse. O sea, obviamente que yo creo que hay una diferencia gigante, y esa es la razón por la que, no sé, por el caso típico de Jesse Owens, que se gana 4 en el fondo medallas olímpicas en una sola olimpiada, cosa que en esa época era absolutamente impensado, es un poquito por lo mismo. O sea, esto de tener el mejor equipamiento, por supuesto que permitía que los deportistas pudieran rendir mejor también. Claro, y de hecho, como mencionaste los materiales, él después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que tienen problemas de suministro, ¿no? Está esta historia de que él tuvo que adaptarse a usar materiales como restos de milicia, ¿no? O sea, que usó caucho porque no había cuero, como que cuadra más o menos nomás esa historia, ¿no? De que tuvo que adaptarse a usar unos materiales. Sí, yo creo que si uno piensa en el fondo en materiales, por ejemplo, de los paracaídas de un paracaidista, me suena más razonable de que esa tela pudiese servir en el fondo para un zapato más liviano, qué sé yo. Pero eso de que usaba el caucho, no sé, yo no lo veo quizás porque es muy ajeno o muy lejano en la historia con lo que me ha tocado ver a mí en mi etapa, en fondo, trabajando en esta industria, pero yo creo que cierta materialidad seguramente debe haber servido, probablemente
no sé, a lo mejor el desarrollo de los cordones, el desarrollo de alguna tecnología, el coser en el fondo las plantas de los zapatos puede haber sido también como una alternativa. Eh, Me recuerdo haber estado en algún momento en un museo que hay ahí en la casa matriz de Adidas en Alemania, en Herzogenaurach, y, y no tengo recuerdo de haber visto mucho producto que tuviese que ver con, o con restos de, de materiales en el fondo de que se hubiera ocupado en la guerra, ¿no? No tengo el recuerdo, pero quizás tampoco iba con la idea Claro, de fijarme en eso, entonces claro, podría ser que sea un tema mío más que... claro. Oye, pero tu vinculación al deporte también viene porque yo sé que te gusta mucho el tenis, ¿cierto? Y ahora tus ídolos no usaban Adidas, ¿no? Mi ¿Usaban otra ídolo marca? usaba nadie. Ah, usaban O Adidas, ¿sí? sea, sí, yo soy también fanático del tenis de toda la vida, fui súper tenista en mi época, en el fondo de colegio. Yo te diría que hasta primero o segundo año de la universidad, después me dediqué más a estudiar que a jugar tenis, así que eh, creo que dejé un poco de jugar. En mi época de joven existía un Bjorn Borg que no era Adidas y que estaba en una etapa final de su carrera. Existía un John McEnroe que también Mm, pasaba un poco lo mismo, pero existía un Ivan Lendl y un Stefan Edberg que eran 100% Adidas. ya. No sé, Ivan Lendl era un jugador que jugaba hasta con una raqueta Adidas, que todo Ah, el mundo decía, no, si no debe ser Adidas, pero igual la raqueta decía Adidas y la marca la tenía en las cuerdas, ya, en foto como uno veía a los jugadores. ya. Entonces, me tocó esas dos cosas. Lo que sí siempre me impresionó de la marca era una marca que fue muy cercana a nuestro continente, porque fue muy desarrollada en Argentina y era una marca que tenía era como de mucho interés en el fondo para el chileno, no sé, en la época de nosotros no se viajaba como se viaja hoy día, entonces ir a Mendoza era un súper viaje, digamos, Ajá. y se iba en auto o en bus. Y traerse una zapatilla día de Argentina era un sueño, era como diferenciación relevante, digamos. Así que yo te diría que desde esa época, en el fondo, como que yo tenía mucha afinidad con la marca, me gustaba el logo, no sé, siempre fue como que fue una marca de interés para mí. Ya, ya. Porque McEnroe usaba Tachini, ¿no? Taquini. McEnroe ocupaba Takini, después ocupó Nike un tiempo. Bjorn Borg Bjorn usaba Borg usaba Fila, Fila, Fila. zapatillas de Adora. Ya, claro. eh, sí. Bueno, lo que pasó en algún momento, ¿cierto? Volviendo a la historia que estábamos conversando, es que Adi incorpora, primero invita a su hermano eh, al negocio. Por lo que recuerdo, Adi era el más técnico, más investigación, y el hermano tenía unas dotes más comerciales, ¿no te recuerdo? Y en algún momento hay un conflicto y separan agua y el hermano funda ni más ni menos que Puma, ¿no? Que son dos monstruos modernos del deporte. Sí, ellos parten con una empresa conjunta, Ya, que eran los hermanos Dassler, así, y se dedicaban al desarrollo de zapatos deportivos. Eh, y por lo que yo me recuerdo, son varios años en los que trabajan juntos, donde uno se encarga del desarrollo de productos y el otro, como dices tú, se encarga del desarrollo comercial. Y, y yo creo que los dos lo hicieron súper bien, pero como en toda sociedad, deben haber habido, en el fondo, puntos de discordia o diferencias, en el fondo, de opinión, de punto de vista, de foco. Eh, y es bien conocido ahí en el pueblo de Herzogenaurach, donde se armó este proyecto, esta como pelea que hubo entre estos dos hermanos. Esta ciudad es una ciudad chica, pero que la cruza un río por el medio. Y el gran como leyenda o esa historia que así está por todos lados, es que cada uno de los hermanos se puso a un lado del río. Y eso es verdad, o sea, existe una fábrica a un lado del río y existe la otra fábrica al otro lado del río. Eso es un dato, eso no es... La leyenda es cómo llegaron a eso. ya, Y lo otro que era muy divertido, eh, yo empecé a trabajar en Adidas por ahí por el año 96 o 97,
y me tocó ir mucho a Alemania. En esa época era una época de muchos cambios, de un reposicionamiento de la marca, así que hacíamos muchas reuniones allá y era como que en el pueblo había los alemanes son buenos para la cerveza, entonces después del trabajo iban al bar a tomar cerveza. Entonces los que iban al bar de Adidas no iban, o sea, eran los de Adidas, los del bar de Puma eran los de Puma y no se cruzaban entre ellos. Entonces, si tú trabajabas en Puma iban al bar no sé cuánto, y si tú trabajabas en Adidas, no sé cuánto, y no había cruce de... O sea, la rivalidad existía hasta ese nivel. Eh, es bien como divertida la historia. En esa época eran épocas donde Nike todavía no era una marca tan fuerte. Nike es una empresa de fines de los 70. Entonces, y no sé, pues Adidas nació en 1900, en 1940, 1950 ya estaba desarrollando productos. Claro. Por lo tanto, ya le llevaba 30 años de diferencia, en el fondo, tanto a Adidas como a Puma. Claro, Entonces, era muy divertido esta rivalidad, porque es una rivalidad infinita. Yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota similar. Yo era gerente de marketing de Adidas para el Mundial de Francia 98. Y nosotros, en el fondo, teníamos o sea, Reebok era el auspiciador de la camiseta de la selección. Y nosotros teníamos la idea de tener lo que hacía Alemania o Francia. Creo que había un tercer país, si no me equivoco, que tenía a todos los jugadores de la selección vestidos con zapatos de una misma marca. Yeah. Entonces, y nosotros queríamos hacer lo mismo. Y nuestra gran pesadilla era Puma, porque Puma en el fondo decía, no hay ninguna posibilidad de que esta gente vaya a tener a todos los jugadores vestidos con Adidas, nosotros vamos a tener nuestros jugadores y vamos en el fondo a impedir de que eso pase. Nike también tenía lo propio, pero en mucho menor medida. Pero esto como que duraba el tiempo y se transmitía a los diferentes mercados también. Ya, perfecto. Eso fue dentro del plantel de Chile, ¿no? Que tenían, dentro de Chile, claro. Que tenían que, ya, diferentes sí, de la selección chilena. Ya. Oye, y otra historia que me llamó mucho la atención fue para el Mundial del 54, ¿cierto? 1954, donde que lo gana Alemania. Esto el segundo mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Alemania creo que al 50 no fue invitado, este es el primero que participa, la Nueva Alemania. Y bueno, y ganan el mundial, el mundial en Suiza, pero le ganan la final a los húngaros, ¿cierto? Y los húngaros era la sensación, pero los húngaros era un equipazo, pero imbatible, que ya había goleado a Alemania en la primera ronda, creo que 8-3, una cosa así, fue una paliza. Entonces llegan a la final y era evidente que iba a ganar Hungría, parte ganando 2-0, y finalmente Alemania lo da vuelta, gana 3-2. Pero lo que se cuenta ahí es que fue muy importante el rol de Adi Dassler en el cambio de toperoles, ¿cierto? Porque al parecer por el clima él adaptó, ¿cierto? Para que el segundo tiempo se afirmara mejor el terreno. Yo no sé cuánto eso está así o no, pero está muy enraizado es casi mitológico, digamos, el rol de Adidas en el éxito deportivo alemán. Es que la parte de la historia que se cuenta de Adi Dassler y su esta locura por la tecnología y por el rendimiento, era que él en el fondo estaba obsesionado porque el producto fuera eficiente. Entonces, a mí no me extraña tanto que el fondo de la historia sea cierta. Yo no sé, o sea, entendiendo la lógica de los productos de esa época, no sé si daba como para hacer un cambio de todos los toperoles en el entretiempo. Me parece un poquito ambicioso, digamos. Claro. Pero probablemente deben haber habido zapatos que tenían toperoles más largos, que te permiten en el fondo enterrarte mejor y por lo tanto más estabilidad arriba de la cancha. Entonces, a mí no me extrañaría que eso sea parte de lo que desarrollaron. Así como, no sé si ustedes se han fijado, pero los toperoles de fútbol no son iguales que los de rugby. Los de rugby son más anchos, en general son más profundos, porque se juegan en canchas que en general están más malas. Entonces, para poder agarrarse mejor, esas canchas necesitan en el fondo que el toperol entre más en el pasto. Las canchas hoy día, no sé, una cancha sintética, el toperol no se hunde en la cancha sintética. O sea, necesita un agarre y una tracción razonable, pero no es lo que pasaba antes. Entonces,
Yo creo que tiene que tener de todo un poco. O sea, en el Claro, fondo, a lo mejor justo durante esa época estaba desarrollando algún tipo de toperol diferente. claro. Los primeros toperoles eran de cuero. O sea, ¿Ah, sí? y probablemente, claro, y algunos deben haber sido de madera también. O sea, Claro, y atornillados por dentro. Que uno dice, hoy día uno ni siquiera se lo imagina. claro, Porque todo es como la suela, en el fondo son una pieza, es como un fusionado de plástico. claro, En exactamente. esa época no, pues, eran de cuero, atornillados por dentro, o Claro. sea, otra cosa. Y me sorprende la obsesión de él, porque una vez que uno cuenta la historia, al final ya uno dice, evidente, ¿por cierto? Hizo esta innovación y le fue bien. Pero en el momento no es tan evidente, ¿por cierto? Esa convicción por ejemplo, probar los calzados, ¿cierto? De que la gente trabajaba con él y él mismo practicar el deporte para sentir lo que siente el atleta, ¿ah? Porque eso te permite ver el calce, todo eso. Esa convicción de él y ese compromiso con la técnica y con el mejoramiento lo encuentro, no, realmente asombroso. Realmente asombroso. Sí, yo creo que elemento diferenciador al final en esto y que pienso que son como las bases que sustentan el desarrollo de estas marcas y esta historia y esta tradición y en el fondo este como proyecto de futuro, tienen que ver con eso, tienen que ver con en el fondo eh, empresarios, emprendedores que tienen algún nivel de locura, o sea, algún nivel de sobre o exceso Mm. de ansiedad por llegar a producir un producto que sea, en el fondo, no sé, tremendamente cómodo, que sea competitivo, que sea liviano, que sea... O sea, a mí por lo menos me da la impresión de que eh, Adi Asler tenía esa cuando uno lee su biografía, su historia y conversa con gente, en el fondo a mí me tocó trabajar con gente que había trabajado con él, o que había estado ahí en el fondo en Alemania o en la fábrica, y decía que se preocupaba de todo, que iba, que miraba, se preocupaba, lo que conversábamos antes, se preocupaba de la horma, se preocupaba del calce, se preocupaba del tipo de cuero que se usaba. Él fue de los primeros en usar cuero de canguro en el fondo para el desarrollo de las zapatillas. ¿Y por qué el cuero de canguro? Porque encontraron que el cuero de canguro era delgado, era flexible, era ultra resistente. Entonces, no sé si ustedes se han fijado, pero los canguros mamá, cuando meten a sus guaguas en la bolsa del fondo de adelante, esa bolsa se estira cualquier cantidad. Y después, cuando sale el fondo del canguro chico hacia afuera, vuelve a retomar en el fondo el mismo nivel de la misma estructura. Mm. Entonces, probablemente esa es una lógica de alguien que está muy atento a ver cuáles Claro, son los mejores materiales. O claro. sea, hoy día quizás nos parece un poquito más evidente, pero pensemos en el fondo que estas eran fábricas de un nivel súper rudimentario, o sea, súper básico, donde estaban acostumbrados a hacer zapatos, con suelas de cuero, con tacos. Y de repente aparecen este tipo de productos. Mm. Los primeros zapatos no tenían 3 tiras, por ejemplo. Era un zapato, zapato. Lo que pasa es que en el fondo le ponían una protección adelante para que durara un poquito más, le ponían estos toperoles o estos clavos en el fondo para que se agarrara mejor. Nada que ver con lo que nosotros tenemos hoy día en la cabeza. Claro, claro. Pero las tres tiras, es cierto que al principio nació como un, digamos, desarrollo más técnico, no como una marca, ¿no? Y que después quedó como marca las tres tiras. Entiendo que las 3 tiras tenían la gracia esto como de agarrar el zapato, Eso, de darle como una cierta como estructura, como estabilidad. eso. Sí, Ya, y sí. después como se hizo tan famoso, quedó como una marca registrada. Claro, al final yo creo que son como los elementos diferenciadores. Mm. Hay un montón de historias respecto de las 3 tiras, así como esa final del Mundial donde Alemania juega, donde Argentina juega con Holanda, con Cruyff en la cancha, y Cruyff es un jugador Puma, y el tipo le saca una de las tiras a la zapatilla y juega a la polera, y juega con una polera que tiene 2 tiras porque él es jugador de Puma. O sea, Claro, que un poco también claro, refuerzan todas estas historias de estas rivalidades y todo este tipo de cosas. claro. Eh, son parte como esa de la mitología de las Ah. peleas interclubes. Imagínate lo fuerte que es la marca de las tres tiras, que él sabía que el solo hecho de que la gente viera las tres tiras le evoca inmediatamente a Adidas. Es notable cómo han logrado instalar eso.
Sí. Oye, claro, pues el negocio finalmente que él arma y que al principio en la historia tú ves, dice, estábamos en un lugar y, qué sé yo, una fábrica, fabricamos 100 pares al día y después empieza a escalar y naturalmente se dispara. Pero el hecho que él haya nacido en un pueblo de zapateros también lo encuentro tan curioso, ¿no? Porque quién sabe cuál fue la influencia en su capacidad técnica, en su obsesión con el calzado también, pero también hay algo bien circunstancial, ¿no? De que nació justo en ese espacio virtuoso de gente que aprecia mucho el calzado, ¿no? Sí, yo creo que en el fondo, yo creo que lo que le pasó a él fue una consecuencia de su historia familiar. O sea, hijo de un zapatero, en el fondo, que ve que todo en su casa gira alrededor de esta zapatería, o me imagino que el papá se ha dedicado a arreglar o reparar en el fondo zapatos. Y yo creo que uno empieza a mirar o sea, no sé, pues lo que ve en la casa, eh, y eso asociado con este interés por el deporte, porque él, de lo que yo he leído, también era una persona que era también muy afín con el deporte y aparentemente muy competitivo también. Entonces cuando uno ya es fanático del deporte, es competitivo y el papá hace zapatos, no sé, quizás es como pasa a ser como una consecuencia más o menos eh, evidente, o más probable, de mayor probabilidad, Claro. de que en el fondo decir, pucha, y si hacemos algún tipo de zapatos deportivos. Entonces Claro. yo creo que se le dio un poquito eso, y ahí también justifica un poco esto de que los hermanos también hayan seguido en el fondo como el mismo camino, y que este hermano Rudolf en el fondo en una primera etapa quieran trabajar juntos porque ellos querían continuar este negocio familiar. Claro, claro. O sea, a mí me parece que la razón debe venir por ese lado. Yo diría que lo que es muy destacable, o que es como elemento diferenciador, es este interés o esta capacidad o esta ambición en el fondo de no quedarse tranquilo con nada de lo que hacía. Sí. O sea, de querer estar mejorando permanentemente su producto, el producto que le está entregando al mercado. Y yo siento que eso, pensando que este es una persona del 1900, digamos, y que probablemente esto haya pasado por ahí no sé, entre 1925 y 1935, o sea, hace 100 años atrás, que uno vea hoy día que esos mismos fundamentos son están súper vigentes en el mundo de hoy también. O sea, hoy día cuando uno mira las marcas deportivas, lo que ve es un poco lo mismo, esa intensidad, esa ambición, ese como insatisfacción de nunca estar tranquilo con los productos que estás desarrollando, de que siempre querés desarrollar alguna tecnología diferente, mejorar en el fondo la calidad, los elementos con los cuales hago estos zapatos, siempre con el objetivo de mejorar los rendimientos, Claro. de bajar los récords y qué sé yo. Entonces, cada vez que se produce un evento deportivo importante, una olimpiada, un mundial o algo de ese estilo, aparecen nuevas tecnologías, nuevos zapatos, nueva indumentaria, nuevos accesorios, y uno dice, o sea, son gente que ayudó como a empujar en el fondo una industria, y que quizá sirve como elemento motivacional o como historia motivacional para muchas generaciones que vienen después. Claro que sí, una inspiración total, ¿cierto? Total, sí. Y además es muy notable que su misma obsesión, de alguna manera él podía medir sus resultados, ¿cierto? Porque él va viendo si los tiempos mejoran o no, si los récords aumentan o no. Entonces, además es súper pragmático, ¿cierto? Tú puedes ir viendo si resulta tu apuesta. Te quiero preguntar ahora, dentro de los rasgos de Adidas, ¿qué es lo que te inspira, ¿cierto? Para que conversemos de eso. Pero antes tenemos una sección que se llama Consejos de Ultratumba, donde vamos a tener la presencia del mismísimo Adi Dassler, que nos va a dar esto es la magia de la televisión, ¿eh? Esto es un momento impactante
en la historia de los medios. Aquí, déjame ver. Ahí está. Nunca te conformes con tus logros. Sigue aprendiendo. Ven a trabajar cada día como si fuera la primera vez. Esto te evitará ser cegado por la rutina. Una idea mala siempre es mejor que ninguna. Solo intentándolo, el error se convierte en acierto. Trabaja de manera que te enorgullezcas del resultado. Innova, no imites. Quien se oponga a los nuevos desarrollos o probar cosas nuevas, no debe obstaculizar a quienes sí lo desean. Sé creativo, trabaja de forma independiente y asume la responsabilidad de tu trabajo. Estas son frases reales de él, ¿no? Pero la obsesión por innovar, que estaba presente en él, de alguna manera creo que la está traspasando al resto del equipo, incluso diciendo, ¿sabes qué? Si hay alguno acá que no le gusta innovar, por lo menos que no estorbe al resto, ¿cierto? Claro. Esta es una obsesión realmente que me imagino yo que debe haber teñido toda la empresa, todos los trabajadores de la compañía, ¿no? Sí, yo creo que este tipo de lo que te decía antes, este tipo de empresarios que son capaces de desarrollar empresas tan, tan avanzadas como la industria del deporte, donde son capaces de ir creando y desarrollando tecnología, donde son capaces de ir adaptando y modificando materiales, de ir encontrando elementos que ayudan a mejorar los rendimientos, donde trabajan directamente con el beneficiario final, que es el deportista, donde entienden la dinámica del deporte en general, o sea, dónde están las mayores necesidades, o sea, porque no es tan evidente de que a alguien se le ocurra que para correr en una cancha se necesita un zapato liviano, que tenga clavos, o sea, a lo mejor la lógica de otro podría haber sido algo que sea, no sé, que tenga más estabilidad, que tenga otro tipo de elementos, Claro. Y no la fragilidad de un zapato de atletismo, digamos. Claro. Entonces, yo creo que la característica de este tipo de personas es que hoy día uno piensa más como en líderes, como en personas en el fondo que son capaces de crear tecnología o desarrollar tecnología o de implementarla. Pero, y claro, se me ocurre en el fondo que hoy día uno piensa más en la tecnología a través de todo lo que tenga que ver con softwares o con el fondo con empresas relacionadas al mundo tecnológico, o autos y Tesla y electricidad y qué sé yo. Pero esta es gente de otra generación, pues es gente de una generación donde había mucho menos cosas, donde las herramientas eran mucho menos desarrolladas, donde la materialidad era súper básica. Entonces, tener en mente esto de desarrollar tecnología para mejorar el rendimiento de un deportista, era algo innovador. Traspasárselo al equipo, lograr que en el fondo que la gente que trabajara con él se preocupara desde la horma, o sea, desde la base. ¿Cómo yo hago? En el fondo, la horma tiene una lógica y es tratar de imitar el pie. Entonces, es súper difícil porque lo que uno tiene que hacer es tratar de inventar un pie promedio. Y no existen los pies promedios, pues cada uno tiene un pie distinto al del lado. Entonces, cuando uno se pone en esa lógica, dicen ya, los pies de los hombres son distintos de las mujeres, son distintos de los niños. Los pies de los hombres, en el fondo, no sé, de ciertas zonas de la Tierra son distintas de otras. O sea, y eso es un dato. O sea, un pie de un ciudadano de África no tiene nada que ver con el pie de un ciudadano de Asia. Y ese tipo de cosas, llevarlo a tratar de estandarizarlo, ponerle en el fondo, tratar de transformarlo y acoplarlo con tecnología, tratar de generar en el fondo valor agregado con eso y después venderlo en todo el mundo, chuta, es un súper desafío. O sea, yo me acuerdo en el fondo cuando y lo otro son compañías que tienen altos y bajos, donde hay competencia, donde hay gente que te trata de copiar, o sea, de todo. O sea, no es que uno viva solo en un mundo, en el fondo, por último desarrollo solo y me demoro un poco más, un poco menos, pero no, pues aquí hay mucha competencia. Entonces, yo me acuerdo que ese tipo de cosas eran como las que yo sentía que estaban siempre como
muy en la cabeza de la administración ejecutiva de una empresa como Adidas. O sea, cómo nosotros logramos, en el fondo, que este sueño de este fundador, que era, en el fondo, un loco apasionado del deporte y de su desarrollo, lo podamos llevar un poco para adelante. O sea, y cosas, a mí me tocó vivir varios de esas etapas o de esos procesos con desarrollos de productos que eran una locura. O sea, me acuerdo, hay un zapato de fútbol que se llama Predator. El zapato Predator es un zapato que tiene la gracia, es que en la parte de adelante del zapato, en lo que se llama la capellada, tiene unas inserciones de plástico. Y esas inserciones de plástico inicialmente trataban de emular lo que era una raqueta de ping-pong, una paleta de ping-pong. ¿Ya? Entonces, se supone que cuando uno le pega el mismo efecto que tiene el ping-pong profesional, en el fondo, de que todo se juega con efecto, qué sé yo, bueno, eso, la idea era llevarlo, en el fondo, al fútbol, de manera que al pegarle a la pelota con esta goma, la pelota pudiese agarrar un efecto, que era un efecto distinto del que se agarraba con un zapato de cuero. Y ese era, pero cuando lo hicieron, la ejecución, era una cuestión de loco, o sea, eran unas escamas de caucho que hacían que el zapato pesara el doble, eran inusables, o sea, para la época era... yo me acuerdo que uno se lo mostraba a un jugador profesional y los tipos te decían, no sé, ¿qué hago con esto? O sea, es inusable, o sea, pesa el doble del zapato que ya tengo puesto, y lo otro es lo más incómodo que hay, porque es duro como piedra. Entonces, pero esa lógica como de ir a cambiar el sistema, ir a cambiar en el fondo lo que existe y que aparte se vende bien. O sea, todos esos zapatos Copa Mundial, World Cup, zapatos que estaban hechos de cuero de canguro, cómodos, que no necesitabas ni probártelo antes. Tú te los ponías y jugabas y ya están. Era como ya lo hubieras usado antes y te vas a ese zapato con una capellada de plástico de caucho duro. Pero esa es la innovación y hoy día en el fondo los Predators son una de las líneas que más se venden en todo el mundo. Entonces, son unas miradas en el fondo. Después me acuerdo, nosotros cuando por ahí por fines de los 90, el presidente de la empresa era un francés en el fondo que había venido con esta idea de cambiarlo todo. Pero cambiarlo todo siempre con esta como misión y propósito súper claro. Diferenciación, en el fondo comodidad, performance y liderazgo. Y el tipo me acuerdo siempre que decía, aquí no hay nada más cómodo que andar a pata pelada. O sea, no se ha inventado un zapato que sea equivalente a andar a pata pelada. Por eso la gente cuando llega a la casa se saca los zapatos. Entonces eso es como... Y el tipo se paseaba a pata pelada por la empresa. Y decía, yo los desafío a todos ustedes que logren encontrar un zapato que sea tan cómodo para andar a pata pelada. Si no, voy a seguir andando a pata pelada. O sea, cuando logren convencerme, ese día van a haber hecho bien la pega. Y de repente íbamos a convenciones con todo el mundo y el tipo a pata pelada. Porque no quería, en el fondo, dar el brazo a torcer de que había una... Entonces, a razón de todo esto, se inventó una línea de zapatos. En esa época se llamaba Fit You Wear, que era un zapato que la suela tenía habían como tratado de imitar la planta del pie lo más posible. Entonces era como que tenía unos soportes, era como que uno miraba, así como uno se mira la mano y esto es más gordito y esto es más hundido, lo mismo. La suela era así. La suela era así, impresionante. Y me acuerdo en el fondo que era como, esto es lo más cercano que hemos encontrado a andar a pata pelada. Y uno se ponía el zapato, imagínense, estamos hablando de fines de los 90, y de verdad, fines de los 90, y era una cuestión increíble, o sea, zapato cómodo, diferente, novedoso, con materiales elásticos cuando la gente ocupaba cuero, o sea, y eso era el espíritu. Entonces, al final, en todos lados estaba esta historia como de David Dassler de la perfección, del rendimiento, de la tecnología, y creo que al final este tipo de personas lo que lograron fue traspasar eso en el tiempo como concepto, como estilo, como forma, como te decía, como un propósito de empresa. Claro. Y creo que eso funciona hasta el día de hoy.
Claro, es que justamente, por eso lo encuentro súper desafiante, ¿cierto? En compañía de cualquier rubro, porque lo mismo le ha pasado a él al comienzo con los clavos. Seguramente los primeros clavos que puso en los zapatos a lo mejor se torcieron, no funcionaron bien, no se agarraron, pero tuvo la convicción, ¿no? Sí. Ahora, una cosa es que el líder tenga la convicción y otra es que tu equipo, ¿cierto? En coherencia con eso, adopta esa convicción, que me imagino que pasa por cosas como que no castigas los errores, el primer error, ¿no es cierto? Porque si tú estás innovando, te vas a equivocar. ¿Ah? Que hay una cierta, hay conversación en torno a la innovación, hay conversaciones que son de gente que está buscando salir de lo habitual, ¿no? Y eso se premia o se celebra, etcétera. Yo creo que culturalmente debe ser un tremendo desafío para la historia de Adidas, pero también lo pienso para otras compañías, ¿no? Cuando hay una visión, pero tú necesitas que el resto de la gente también encarne esa visión. Sí, pues yo pienso que parte del proceso de desarrollo de compañía tiene que ver con esa capacidad que tenga el líder de lograr entusiasmar a su equipo, en el fondo, para que este sueño se pueda ir transformando en una realidad y que en el tiempo vaya mejorando aún más. O sea, a mí la impresión que me queda de este tipo de empresarios tan exitosos es que los tipos, en el fondo, trabajan mucho en sembrar una semilla de desafío, de creatividad, de desarrollo, de no darte nunca por satisfecho, Claro. quizás hambre, de pasión, de liderazgo. Entonces, claro, cuando tú eres capaz de hacer eso, es el equipo al final el que termina tirando el carro. O sea, yo concuerdo contigo, es imposible que Adi Dassler solo haya sido capaz de hacer todo, pero sí creo que un buen liderazgo con un propósito de empresa claro y con un foco también claro y definido, logra que las organizaciones funcionen bien. Y yo siento que al final del día, lo que ha pasado en el tiempo, con altos y bajos, con momentos buenos y con momentos malos, con competencia más potente o menos potente, es en el fondo que hoy día, después de 75 años, a día sigue siendo una compañía, o sea, tremendamente exitosa, peleando permanentemente el primer lugar dentro de la industria de los artículos deportivos, desarrollando en el fondo tecnología, ayudando a los deportistas a ser cada día en el fondo más exitosos, a mejorar sus tiempos y a mejorar su rendimiento. O sea, al final el tipo lo logró, digamos, o sea, Claro. que es como el resumen, creo yo, cuando uno mira esta cuestión 75 años después. Claro, claro, totalmente. Es que además creo que esta convicción que tú mencionaste de no dejarse estar nunca o no conformarse, ¿cierto? Porque de pronto tú puedes tener un tremendo logro, una innovación que funciona y que tiene éxito comercial y tú dices, bueno, la hice, ¿no? De acá dediquémonos a sacarle rédito a esto por años y décadas idealmente. Pero esto tiene la cara de un obsesivo que no paraba nunca, digamos, ¿ah? Que siempre está un poquito disconforme o muy disconforme, pese a que logró algo bueno, porque se puede ir más allá. Lo que tú cuentas de andar a pata pelada, tú dices, bueno, se hizo una zapatilla que es súper cómoda, que quizás rompe incluso los estándares anteriores, y sin embargo nunca es suficiente porque no es lo mismo que estar a pata pelada. Entonces, es que estás siempre exigiéndote, ¿cierto? Siempre más allá, y eso yo creo que te da una ventaja también, porque estás siempre preparado para ir sacando cosas nuevas, ¿no? Yo creo que sí. O sea, a mí me pasa que yo siento que la industria del deporte es un buen ejemplo. También hay otras como la automotriz, como la de la moda, qué sé yo. Es un buen ejemplo de no conformarse nunca con que las cosas están bien o que el producto, entre comillas, está terminado o 100% terminado. O sea, uno lo ve en lo que estábamos conversando recién, en las zapatillas, en la indumentaria, en los accesorios, pero lo ve en las raquetas de tenis, lo ve en las pelotas, lo ve en el fondo en un montón de otros elementos donde uno dice, pucha, pasa el tiempo y pasa el tiempo y se desarrolla una tecnología, se desarrolla una nueva, evoluciona, después baja porque el rendimiento no era el adecuado, Claro. porque se dieron cuenta de que ahora
no sé, cuando antes tú, no sé, jugabas tenis y la pelota entraba o salía, pero a nadie se le ocurría medir la velocidad de la pelota en el fondo y eso compararlo con A, B, C y D, en el fondo variable. Claro. Hoy día no, hoy día en el fondo ya no es solamente que la pelota entre, es que entre en tal parte de la cancha con una cierta velocidad, con un bote que tenga una cierta característica, Claro. de manera, entonces, y lo mismo, lo que uno ve en el desarrollo de equipamiento como las raquetas de tenis, que un día la raqueta es angosta, otro día es ancha, de repente es súper ancha, de repente vuelve a ser angosta, entonces es como es como que nunca está terminado el producto. Claro. Es como que siempre está en un proceso Claro. de evolución y de evaluación Claro. permanente. Y eso lo hace entretenido, lo hace comercialmente súper interesante, porque te abre puertas en el fondo para seguir desarrollando, ¿cierto? Y por otro lado te hace desafiante, porque te da oportunidades también para los que quieran entrar. Claro, totalmente. Bueno, ¿algo más que te parezca destacable de este gran personaje o que te inspire? Ya me he hablado hartas cosas de él, entonces. No, yo creo que lo que más me parece destacable era un poco lo que estábamos conversando ahora al final, de que una persona desarrollando su sueño, su proyecto de vida, que era tratar de mejorar el rendimiento de deportistas, en lo que a él le competía, digamos, que en ese momento eran los zapatos, fue capaz de desarrollar una compañía que, mirá, 75 años después, es un ejemplo de desarrollo, un ejemplo de creatividad, un ejemplo de éxito económico. O sea, eso es lo que me impresiona, que en el fondo haber logrado ese sueño, haberlo transformado en realidad y que aparte sea rentable. Eso me parece como el sueño del pibe, ¿no? Totalmente admirable, inspirador. Y a mí me pasa también que muchas veces la innovación, que hay un montón de discursos sobre innovación, naturalmente, ¿cierto? A veces funciona mejor que otras en diferentes compañías, pero hay algo de como un proceso que de repente tú abordas y dices, ahora vamos a innovar. Y esto es una postura distinta, es como que es una obsesión de innovación, estás siempre innovando. No es que ahora vamos a hacer un proyecto y durante este tiempo, ¿cierto?, va a haber un equipo que se va a dedicar a innovar y sacamos cosas nuevas. Y después nos dedicamos a otra cosa, digamos, ¿eh? Esto es parte de su vida, digamos. Innovar le daba sentido, yo creo, a su vida, ¿cierto? No se imaginaba, como tú dices, el producto no está nunca terminado, entonces no te imaginas, es como dejar una pintura a medio terminar y darte por satisfecho. Claro. Era inconcebible. Bueno, gran personaje, ¿no? Gran conversación, gran personaje. Oye, yo sé que tú tienes material y libros de Adidas, así que, digamos, y me mostraste un libro precioso otro día. De todas maneras, queremos hacerte un regalo ad hoc a la conversación. Gracias. Sí, yo este libro yo lo había visto. ¿Ya? Nunca me lo había comprado, fíjate, porque tengo ese otro que como que, no sé, pensé que era suficiente. Es maravilloso. Esta zapatilla, la que está en la punta, ¿Ya? es una zapatilla que se llama ZX. Yo tenía un compañero de curso en el colegio, que su papá era uno de los dueños de esta empresa que traía Adidas a Chile. Y él tenía esa zapatilla cuando nosotros estábamos en el colegio. Ya. Y era la envidia máxima de todo el colegio. Ah, sí. Claro, porque a él le llegó una muestra y justo tenía el pie de muestra y el papá le dijo, pruébala a ver si funciona. Imagínense lo que era en el fondo, o sea, lo que tiene que haber sido esta zapatilla en su momento para hacer la portada del libro del archivo de Adidas. O sea, claro, esta fue la primera zapatilla que tenía un sistema de torsión en la planta que te permitía que tú pudieras hacer deporte y tener menos riesgo de torcerte un tobillo, que en esa época era muy importante. O sea, sí, claro. Por ahí anda el torsion bar, que era una barra así como amarilla que estaba en la plantilla del zapato. Esa fue la primera zapatilla que lo tuve. Notable. Y está en la portada del libro, o sea, es un ícono de Adidas. Sí. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Oye, Cristian, bueno, un encanta. gusto de haberte tenido en el programa, gran conversación, gran personaje que revisamos hoy, ¿cierto? Muy interesante. Y con esto estamos cerrando
el primer capítulo de Fuimos tan modernos, porque entender el pasado no es nostalgia, es estrategia. Nos vemos en un próximo capítulo. Bueno. Thank you.